¿Qué es lo que, mi gente de YouTube? ¿Qué es lo que? Primero que nada, me quiero disculpar por la falta de video. He estado demasiado ocupado últimamente y no había tenido chance de hacer un video, pero ya hoy les traigo uno. Hay una pregunta que yo veo todo el tiempo, pero más reciente la he estado viendo en los comentarios debido a la naturaleza de los videos que yo he estado cubriendo. La pregunta es, ¿por qué nadie simplemente decompila Breath of the Wild? O la clásica, loco, si ya hicieron Mario 64 y Ocarina of Time, ¿por qué se tardan tanto? Y la verdad, esa pregunta tiene mucho más detrás de lo que parece, porque de compilar un juego como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom no es un proyecto grande, es un proyecto ridículamente enorme. Estamos hablando de algo que fácilmente podría tomar más de una década y estoy siendo conservador, ¿eh? Así que hoy vamos a hablar de por qué es tan complicado. ¿Qué tan útil es eso de la recompilación estática? De hecho, yo hice un video una vez cubriendo un port de Majora's Mask y decidí utilizar el de la recompilación estática en vez de utilizar el Two Ship of Harkinia, como se llama, el Ship of Harkinia, pero para Majora's Mask, se me olvida el nombre ahora mismo. Y la razón era porque quería que más gente se enterara de que existe este otro proyecto que utiliza la recompilación estática, porque es una tecnología que, bueno, todavía está en sus inicios, pero a mí me pareció muy cool y me pareció que podría de alguna manera, que quizás todavía no esté muy clara, bueno, está clara en ciertos aspectos, pero en otros aspectos no está muy claro cómo puede ayudarnos a decompilar juegos mucho más rápido. Y lo último sería si la inteligencia artificial realmente puede darle un empujón a un proyecto de esta magnitud. Primero que nada, ¿qué significa realmente decompilar? Mucha gente cree que tú coges el juego, le das a un botón que dice decompilar y ya, sale el código fuente en C++ o C. Ojalá fuera así, eso sería un palo. Pero no funciona así. Cuando Nintendo desarrolla un juego, los programadores escriben millones de líneas de código en C o C++. Después ese código pasa por un compilador que lo convierte en instrucciones que entiende el procesador. En este caso sería el procesador de la consola. Un procesador que es extremadamente diferente a los procesadores que tenemos en nuestro ordenador. Hoy en día no tanto con las consolas modernas, pero independientemente de esos detalles, los procesadores son diferentes. Y ahí se pierde una cantidad enorme de información. Los nombres de las funciones desaparecen, los nombres de las variables también, los comentarios se fueron, la organización del proyecto también. Al final lo único que queda es un ejecutable que la consola entiende perfectamente, pero que para un humano parece un rompecabezas gigantesco. Entonces, cuando hablamos de decompilar, no estamos hablando de recuperar el código original, estamos hablando de reconstruirlo, de escribir un código nuevo que cuando tú lo compiles otra vez genere exactamente el mismo programa. Y créanme, eso está fuerte, por así decirlo. Como dije anteriormente, hay personas que dicen, bueno, si Ocarina of Time ya está decompilado y Mario 64, ¿por qué no Breath of the Wild? Breath of the Wild no tiene nada que ver con Mario 64. Aquí es donde mucha gente subestima la vaina. Bueno, yo no creo que la gente esté comparando Mario 64 con Breath of the Wild, obviamente. Yo sé que no son estúpidos ni nada por el estilo, pero aquí es donde mucha gente subestima la vaina. Sí, ya existen proyectos increíbles como Mario 64, Ocarina of Time y Majora's Mask, pero esos juegos pertenecen a otra época. Breath of the Wild es un juego AAA moderno. Tiene un motor enorme, tiene un sistema de física bastante avanzado, tiene inteligencia artificial por todos lados, el clima afecta al mundo, la electricidad interactúa con los objetos, el fuego se propaga, las corrientes de aire afectan la jugabilidad. Hay simulaciones funcionando constantemente y todo eso son millones y millones de líneas de código. No estamos hablando de que sea 2 veces más grande, estamos hablando de una diferencia de escala completamente diferente. Imagínense, aquí está la Tierra y comparen una foto del planeta Tierra con nuestra galaxia, con el Milky Way, por así decirlo. De ese tipo de diferencia que estamos hablando. Y Tears of the Kingdom, ni se diga, porque si Breath of the Wild ya era complicado, Nintendo agarró todo eso y dijo, vamos a ponerle más. Está el Ultramano, Fuse, Rico, Ascend, la reconstrucción de vehículos, más físicas, más simulaciones, más sistemas, más de todo. Ese juego es un monstruo desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría? Obviamente nadie puede dar un número exacto, pero si yo tuviera que apostar, yo diría que Breath of the Wild podría tomar entre 15 a 20 años para lograr una decompilación completa que haga matching con el binario original, y Tears of the Kingdom probablemente todavía más. ¿Y por qué tanto? Porque esto no es solamente entender qué hace una función,
función, muchas veces tú entiendes perfectamente la lógica, pero el compilador tomó decisiones muy específicas hace años y tú tienes que descubrir exactamente cuáles fueron para reproducir el mismo resultado. Hay funciones que se pueden tomar días o semanas, imagínate millones. Está duro eso. Mira, si vamos a un website como el de decomp.dev y escogemos un proyecto, en este caso el de Star Fox, por escoger uno, ¿verdad? Podemos ver que hay una parte de la decompilación que dice Fully Link y otra Fully Matching. Lo que queremos es Fully Matching en todos lados. Bueno, Fully Link, pero también Matching completamente. Lo que esto significa es que cuando el código se compile, va a generar el mismo código máquina que generó el juego de Nintendo originalmente. Y no solamente eso, sino que cuando tú produzcas un binario o el ejecutable, va a ser exactamente idéntico al que Nintendo creó. Tú puedes tener un código que tú decompilaste tú mismo que haga exactamente lo que hacía el código original y aún así no te dé algo que esté fully matching. En los proyectos de decompilación hay un montón de cosas que generan un dolor de cabeza que ustedes no se imaginan. ¿Y qué pasa con la recompilación estática? Aquí mucha gente se puede confundir. En los últimos años han salido herramientas de Static Recompilation que básicamente analizan el ejecutable y generan código para correr ese mismo juego de manera nativa en otra plataforma. Y esto es buenísimo, porque ya no dependes tanto de la emulación, puedes conseguir mejor rendimiento, menos consumo del CPU y es muchísimo más fácil experimentar con modificaciones. Pero ojo, eso no significa que ya decompilaste el juego, son dos objetivos completamente diferentes. La recompilación estática busca que el juego funcione y la decompilación busca entender cómo está construido. El código que genera un recompilador suele ser muy mecánico. Funciona, pero sigue siendo difícil de leer. No tiene nombres útiles, no tiene comentarios, no tiene clases organizadas como la escribieron los desarrolladores. O sea, es excelente para correr el juego, pero no necesariamente para entenderlo. Eso sí, puede acelerar muchísimo el trabajo de quienes hacen ingeniería inversa, porque ahora tienen una forma mucho más cómoda de probar hipótesis, experimentar y analizar el comportamiento del juego sin depender tanto del hardware original. Así que ayuda, pero no hace desaparecer el trabajo difícil. Ahora viene la pregunta de moda. ¿Y ChatGPT no puede hacer eso? Bueno, sí, pero también no. Esto aquí va a tener dos partes. Primeramente, los ingenieros tienen, no sé si llamarle ego, pero sí creo que es un poco de ego. Y no está mal, ¿verdad? O sea, eres un ingeniero, quieres diseñar un puente, quieres que sea tu puente, no quieres robarle o quitarle el diseño a otra persona. Así se siente para un ingeniero en sistema utilizar la IA para decompilar un código. Ellos quieren ser los que lo hagan ellos mismos. Y este ego se satisface de la cantidad de personas que se hayan unido al Discord de, por ejemplo, Proyecto X, o que tantas personas lo descarguen, etcétera, etcétera. Por eso es bueno que esos proyectos se hagan populares, porque a los ingenieros les gusta ver esos números subir, decir, oye, estoy haciendo un trabajo increíble. Ahora, mira cuánta gente está viendo mi proyecto. Eso les da energía para seguir continuando y decompilando. Y obviamente proyectos tan grandes requieren de cientos y a veces miles de personas, de ingenieros y hasta personas que no son ingenieros. Pero este ego que mencioné hace que muchas personas, muchos programadores, ingenieros, no quieran utilizar IA para nada. Incluso hasta donde sé, ningún proyecto de compilación hasta el sol de hoy está utilizando IA. Eso está sumamente prohibido. Pero vamos a suponer que decidieron usar IA. ¿Qué pasaría? La IA ha mejorado muchísimo en los últimos años. Puede reconocer patrones, puede analizar ensamblador, puede sugerir nombres para funciones, puede detectar algoritmos conocidos, puede incluso generar una primera versión bastante decente de código C o C++. Y eso puede ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo en las tareas repetitivas, pero todavía hay un problema. La IA no sabe cómo pensaban los ingenieros de Nintendo en ese entonces. No sabe por qué tomaron ciertas decisiones y mucho menos sabe cómo se llamaban realmente las funciones o variables. Además, cuando un proyecto busca una decompilación matching, no basta con que el código haga lo mismo, tiene que generar prácticamente el mismo binario como mencioné anteriormente. Y ahí la IA todavía necesita mucha supervisión humana.
Yo la veo más como un compañero de trabajo, si se fuera a utilizar, uno bien rápido que nunca se cansa, pero al que todavía hay que revisarle la tarea. ¿Lo veremos algún día? Yo creo que sí, no porque sea fácil, sino porque si algo ha demostrado la comunidad del modding y de la ingeniería inversa es que hay gente con paciencia que da miedo. Lo vimos con Mario 64, lo vimos con Ocarina of Time, lo vimos con Twilight Princess y probablemente lo veremos otra vez. La diferencia es que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom pertenecen a otra liga. Son demasiado grandes, muchísimo más complejos y fueron desarrollados con herramientas modernas que hacen el trabajo todavía más difícil. Así que si algún día vemos una decompilación completa, no creo que sea porque apareció una herramienta mágica, va a ser porque cientos de personas dedicaron miles y miles de horas durante muchos años. Y cuando ese día llegue, créeme, el internet se va a volver loco. Ya eso era todo lo que tenía para el video de hoy, pero ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan, les pareció complicado, simple, alguno de ustedes ha contribuido a un proyecto de decompilación, cuál juego o cuál proyecto de decompilación ustedes están esperando con más ansias. Para mí ahora mismo es Symphony of the Night, un proyecto al cual yo he contribuido personalmente varias veces y ya necesito que salga, pero ya. Pero nada, eso fue todo. Nos veremos en la próxima. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido y nos veremos en el próximo video. Adiós.